Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrelo allí. Y veamos el versículo, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Cuando uno lee las cartas pastorales, tenemos en cuenta algo. Es un mensaje a las iglesias y a la Iglesia Universal, pero teniendo en cuenta también la parte pastoral, porque es los que dirigen la obra de Dios. Por eso le llaman cartas pastorales. Muy bien. Capítulo 1, versículo 3 dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así que encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La base de la predicación está en el 5. Quiero que lo diga conmigo de nuevo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. Y hoy quiero hablarles acerca del tema, el propósito de este mandamiento. El propósito de este mandamiento. Por eso leí el versículo 1 al 5, aunque el mensaje está centrado en el versículo 5. Pero he leído porque este tiene que ver con este mandamiento, el propósito. Padre, te pido bendición en esta noche. Pido que tú nos bendigas, no solamente los que estamos aquí en comunidad Palabra Viva por venir, sino todas las personas que nos ven a través del internet. Te ruego que ministres sus vidas, que ministres sus corazones, donde quiera que se encuentren, en Colombia o fuera de Colombia. Señor, ministralos de una manera poderosa y de una manera grande. Te lo suplico, te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Háblanos, ministranos, Señor. Amén y amén. El propósito de este mandamiento. Leí el 3 hasta el 5. Quiero que ahora lea el versículo 18. 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Otra vez aparece la palabra mandamiento. Otra vez aparece la palabra mandamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, no lo olvides. El propósito de este mandamiento que Timoteo debía de dar a algunos tenía cierto propósito, un fin, una meta o un objetivo. Ese era, podría decir que
anhelo de Pablo, y tenía en mente cuando por el Espíritu Santo estaba escribiendo esto, le dice, mire, tenía Timoteo que dar este mandamiento. Tenía un propósito, por eso lo dice el versículo 5. Entonces tenía un propósito, tenía un fin y una meta. Nada de lo que se escribe en la Biblia es porque sí. No tuvo más que escribir. Tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un propósito. Y cuando uno logra entender eso, va a ser bien el trabajo, va a ser bien la labor. De lo contrario, se puede tener dificultades. De acuerdo al versículo 6, para no enseñar falsa doctrina. Y para no enseñar falsa doctrina, debemos tener como mínimo 3 cosas. Y obsérvelas que está en el versículo 5. Es solamente la introducción. 1. El amor de corazón puro. El amor de corazón puro. 2. Una buena conciencia. ¿Una qué? Una buena conciencia. Y lo tercero que presenta la Biblia aquí es una fe no fingida, que en la traducción es una fe hipócrita. Suena feo, ¿cierto? Pero es lo que la Biblia dice. Si nosotros cumplimos el propósito de este mandamiento, no vamos a tener que mostrar estas cosas. Porque Pablo le dice, usted le encargo de hacer esto. O sea, cuando lo está diciendo a ese joven pastor, le dice, usted le estoy encargando esto de parte de Dios porque está inspirado por Dios. Pero le dice, mire, te encargo esto. Y le encarga esas 3 cosas. Por eso mire el versículo 3. Mire el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, la iglesia de Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe, ¿qué? Que no enseñe diferente, pero para eso tenemos que conocer la doctrina. Si nosotros no sabemos doctrina, porque a veces hablamos de doctrina pero no lo sabemos, entonces no podemos hacer la ¿qué? La diferencia. Si yo le digo al hermano Mayo, ¿sabe usted sabe la diferencia entre lo que es la construcción de una casa y de un edificio? Y él me dice, claro, porque mi trabajo tiene que ver con eso. A veces, miren, la diferencia entre lo que es el tubo que lleva el gas y el tubo que lleva el agua, ¿son lo mismo? No. Hay una ¿qué? Una diferencia. Una diferencia. Y por eso Pablo está diciendo aquí el propósito de este mandamiento. Si no tenemos estas 3 cualidades, resultará en desvíos, en naufragar. Y es duro esto, ¿no? Si uno no tiene en cuenta esto, como creyentes, pero más como líderes, lo mostraré más adelante. Si no se tienen estas 3 cualidades, resultarán desvíos, en naufragar. Mire el 16, por favor. Mire el 16. El 16 dice eso. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida, para ejemplo. Dice, Dios, el Señor Jesucristo, se mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de todos los que creen en mí a través de ese ministerio. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Es la trascendencia del texto. Vean conmigo, por favor, rápidamente el versículo 19. Miren el versículo 19.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oigan, usted ve a Pablo, él vio que estaban enseñando algo, dijo, momentico, se los entregó, tremendo, dice, se los entregó a Satanás. No tengo tiempo para escuchar porque no sé mi objetivo ni mi presentación hoy, pero lo que quiero decir es, Pablo dice, mire, yo hice esto, Timoteo, usted no deje que eso pase, porque yo les estoy dando ejemplo. No solamente lo está instruyendo, sino que yo hice esto con aquellos que naufragaron en la fe. Si no hay un fundamento firme, se pueden tambalear las cosas. ¿Comprenden lo que digo? Miren, ya después de esta introducción dije estas tres cualidades. Cultivemos estas tres cualidades y vamos a evitar desviarnos de la verdad. Y si no cultivamos esto, lo vamos a enseñar una buena doctrina. Por eso el primer punto. Quiero hablar desde el primer punto. El propósito de este mandamiento es, primero, el amor nacido de corazón y puro. Este mandamiento es nacido del amor, pero el amor no es suficiente. ¿Comprende lo que digo? Observe lo que dice. Tiene que tener un corazón puro. Si no hay un corazón puro, no importa que yo sí tenga mi corazón lleno de amor, pero si mi corazón no es puro, se pierde todo. Porque el amor no es un sentimiento solamente. El amor, la palabra griega para decir amor, en este texto tiene que ver con el ágape, que es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso dije, la palabra griega para decir amor, en este caso es ágape, el amor no de sentimientos, sino del mandamiento de Dios. ¿Entienden lo que digo? El amor no debe ser solamente un sentimiento. Y es un mandamiento, ¿por qué? Porque proviene de la palabra de Dios. ¿Ven lo que está diciendo el texto? El corazón puro. Y tengo que decir, el propagar diferentes doctrinas era un amor egoísta. Por eso uno tiene que ser muy claro en eso. Ustedes me escuchan siempre hablar de lo que es la doctrina. Y la doctrina tiene que definirse. No podemos estar hablando de una cosa y otra, y sin tener una base y un fundamento. ¿Entienden lo que digo? Miren, el texto está diciendo aquí, de un corazón puro, propagar diferentes doctrinas era el amor egoísta, no el amor de Dios. Porque usted ve que los dos que nombró en el versículo 20, Himeneo y Alejandro, eran líderes. Eran líderes y habían acompañado a Pablo, Himeneo y Alejandro. Pero se desviaron a otra doctrina, a otra enseñanza. ¿Cuál doctrina? Decían que la resurrección ya se había efectuado, ya se había llevado la resurrección. Quiere decir, ya no esperábamos otra cosa. Estamos hablando, Jesús no ha venido, y como no ha venido, no ha habido resurrección de todos los salvos. ¿Comprenden lo que digo? Pero ellos en ese tiempo comenzaron a hablar, ya se efectuó. Y dice la Biblia, y trastornan la fe de algunos. Y trastornan la fe de algunos. Y por eso Pablo es tan enfático en esto. Tan enfático, dice, tengan cuidado, porque proclamar estas cosas o anunciar estas cosas y no es lo correcto, entonces el amor no es correcto. ¿Y por qué? Porque no hay un corazón puro.
Y el corazón puro tiene un solo propósito, tiene un solo fin, un solo objetivo. Vean, Santiago 4:8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Si usted tiene su Biblia, vaya a la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4 y versículo 8. Dice así: acercaos a Dios. Acercaos a Dios. 4:8 de Santiago. Y Él se acercará. Observen lo que dice: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad. ¿Qué? Eso habla de pureza. Una de las cosas que más tenemos que guardar nosotros es el corazón. ¿Y cómo lo guardamos? Por lo que oímos y aprendemos de la palabra de Dios. Por eso aquí está diciendo: acercaos a Dios y Dios se acerca a vosotros. Pero lo que hay que hacer es limpiar y purificar vuestros corazones. Si no hay un corazón puro, dicen de amor, pero el amor no es correcto. No puedo estar contaminado mi corazón y decir que voy bien. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por un viento, por el viento, y echada de un lugar a otro, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso el fundamento es importantísimo. La base que nosotros tenemos, y la base que nosotros tenemos es la base doctrinal. ¿Quién es Cristo? Cuando hablo de cristología, Dios mío, ¿cuántas cosas la Biblia habla de Cristo? Cristo como Rey, Cristo como Señor, Cristo como sacerdote, Cristo como Salvador, Cristo como ofrenda por el pecado. En la debate de la doctrina podemos pasar un año hablando de cristología. Si hablamos de neumatología o del estudio del Espíritu Santo, Dios, hacer un estudio de todo lo que es el Espíritu Santo y su obra. Hoy es una de las cosas que más distorsionan. Todas las cosas que suceden, las caídas, la gente salta, algunos aúllan, rugen y dicen que eso es del Espíritu. No tienen una doctrina definida. Por eso hay tantas herejías hoy acerca del Espíritu Santo. Y la gente está convencida que es correcto. ¿Me están entendiendo? Por eso este mandamiento, le dice Pablo, el propósito de este mandamiento es el fin de que ustedes tengan una base sólida. Con eso no se puede dar tregua ni un milímetro. Esa es la base de nuestras vidas, de nuestros ministerios y de la iglesia del Señor. ¿Comprenden lo que digo? Miren, está aquí hablando el versículo 7. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para evitar eso, apliquemos este elemento importante. Está hablando de un corazón puro. ¿Qué significa ser limpio del corazón? Le pregunto a los que me ven a través de internet y a todos los que me escuchan aquí. ¿Qué significa ser limpio del corazón? La palabra griega para corazón, cátaros.
del griego, sin mancha, libre de mezcla impura, sin tachas. Eso habla de un corazón limpio. Por eso el profeta Jeremías dijo en el 17:9 de su libro, dice que perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero nosotros hemos recibido, si usted que me ve o me escucha, y usted ha entregado su vida a Jesucristo, Él hizo un corazón nuevo en su vida. Lo limpió, nos santificó y debemos conservarlo limpio, puro. Porque de esa manera vamos a tener la capacidad de discernir, de distinguir. De lo contrario, cualquier cosa nos parece bueno. Cualquier cosa nos parecerá bueno. Sin mancha, libre de mezcla impura, sin tachas. ¿Cómo? Como el oro puro, sin ningún otro elemento. El oro puro, por eso pasa a través del fuego. Si trae algo, el fuego lo que lo termina de limpiar. Pero cuando sale el oro sale limpio, no tiene otra mezcla de metales ni demás cosas, sin ningún otro elemento. Y cuando habla el corazón limpio, como el agua pura, agua sin ninguna contaminación. ¿Sin ninguna qué? Contaminación. Eso habla de nuestro corazón. Debe tener un corazón puro, sin ningún otro elemento, como el oro puro que no tiene ningún otro elemento, como el agua pura, sin contaminación alguna. Y la contaminación, Dios mío, puede ser muchas cosas, pero estoy diciendo, miren, los malos pensamientos. ¿Cómo puede una persona siendo cristiana estar viendo pornografía? ¿Cómo tiene el corazón? ¿Puro? Pura contaminación. O sea, recontaminado. ¿Me están entendiendo lo que digo? ¿Cuántas cosas nosotros permitimos? Uno tiene que ser muy cuidadoso, se lo digo mis hermanos y siervos del Dios Altísimo. Tenemos que tener un cuidado enorme, porque eso hace que nuestro corazón no se contamine. Eso quiere decir moralmente libre de culpa o corrupción. Eso es lo que apunta un corazón libre. ¿Libre de qué? Libre de culpa o corrupción. Vivimos un mundo muy corrupto. Nuestros líderes se echan las aguas sucias, pero todos están corruptos. Y estoy hablando de los líderes políticos, los que dirigen nuestra nación, que va a acabar con la corrupción y son peores. Y el otro también, igual nosotros hemos hecho, le dicen, miren todo lo que hicieron, ¿por qué no tienen pureza? Pero la iglesia debe procurar mantener la pureza que recibió del Todopoderoso. Alaban al Señor. Gloria, gloria, gloria. Esto de limpieza, dije, moralmente libre de culpa y corrupción, libre de deseos corrompidos, sin culpa, lo que significa inocentes. Hay gentes en las cárceles y dicen estoy inocente, soy inocente. Pregúntenle a los políticos que los tienen presos o que le van a echar mano, que dicen nosotros estamos limpios. Eso no hemos hecho nada malo. Recuerdo de una ilustración que leí una ilustración en Londres. Iba una pareja de hermanas visitando
fallecido y fueron a la tumba. Y mientras iban pasando una tumba y tenía un letrero: aquí yace una persona moral, limpia, una persona digno de ejemplo. Y se miraron unos a otros: ¡ay! Enterraron aquí a 2 personas en la misma tumba. Porque era un político más corrupto de toda la relación. Y que era la palabra más limpia. Aquí enterraron 2 personas. No puede estar un corrupto y un limpio. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y si hay algo que Dios pide de nosotros, es que seamos personas transparentes. Amén. Alaban al Señor. Gloria a Dios. Eso hay que luchar y batallar. Por eso hablo de libre de deseos corruptivos, sin culpa, inocentes. ¿Cómo limpiamos el corazón? ¿Cómo limpiamos el corazón? Y usted puede verlo en la primera carta de Pedro capítulo 1. Primera carta de Pedro capítulo 1. Y mire lo que dice. 2 cosas quiero resaltar de este texto. Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1 y versículo 22. Observe lo que dice aquí la Escritura. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Y lo segundo que dice, mediante el Espíritu, mediante el Espíritu. Ve la importancia de la verdad. Y estoy hablando de la verdad doctrinal. Obedecer a la verdad. Y para obedecer la verdad tengo que entender y discernir si es verdad o no. Por eso regresaré al texto de nuevo ahorita, pero por esa razón mire lo que dice el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y el versículo 11. 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Eran qué? Nobles. ¿Habla de nobleza? ¿Recuerdan que está hablando de nobleza? ¿Eran qué? No. Más nobles. ¿En qué radicaba la nobleza de ellos? En la verdad y el espíritu. ¿En qué radicaba la verdad en ellos? En que recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban la palabra a ver si eran así. A ver si eran así. ¿Verdad? Creo que aprendan eso. Miren, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada una de las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Así como dice la Escritura, se metieron la palabra y estaban escuchando a Pablo. Y Pablo era un tremendo predicador, un apóstol de Dios, pero le dijeron: un momentito, ya lo escuchamos, ahora mirar en la Biblia y dice: confirmamos. Porque si confirmaban que no, no señor, a un lado. Eso es claridad. Amén. Y eran nobles, no eran rebeldes. ¿Entienden lo que digo? Revisar, esto no es. Esto sí es. Por eso establece que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escucharon la palabra con solicitud y luego dijeron: vamos a ver si es verdad. Y sí es. ¿Por qué? Por lo que dije del texto 1:22 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice que se purifica el corazón, se purifica el alma, la vida, por la obediencia a la verdad.
por el Espíritu. Obediencia a la verdad. Es que la obediencia a la verdad puede tener un costo. Pero si usted lo hace, tendrá la bendición del cielo. No es a todo decirle que. Amén. El corazón, cardía. Esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre. Cuando habla del corazón, en el término cardía, dije actividad mental y moral. Por ejemplo, gozo. El Evangelio de Juan 16:22. Evangelio de Juan 16:22. Rápidamente. Evangelio de Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué tendrían en el corazón? Gozo. Otra vez, también vosotros ahora tenéis tristeza porque yo me voy, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro ¿qué? Y nadie podrá quitar ¿qué? Nadie podrá quitar nuestro gozo. El día que veamos a Jesús, hoy, ellos tuvieron tristeza porque el Señor dijo me voy. Y ellos dijeron, alistamos maleta, no, usted no puede ir conmigo. Porque donde yo voy, usted no puede ir. Y Jesús les dice, pero yo volveré otra vez. Y cuando yo vuelva, su tristeza se convertirá en gozo. Un gozo que nadie podrá quitar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Miren lo que dice Mateo en el segundo elemento que quiero darle. Lo que debe llenar nuestro corazón. Lo que significa nuestra actividad mental y moral, capítulo 5 de San Mateo, versículo 28. 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Ya qué? El anterior es gozo. El segundo es deseos. Sus deseos deben ser buenos de qué, y no malos. ¿Cuántos tienen el deseo que este lugar se llene de gente? Amén. Ese es un deseo que debe permanecer a través de nuestras oraciones. ¿Comprenden lo que digo? El deseo que Dios nos bendiga y bendiga a nuestra familia, que toda nuestra familia sea salva. Ese es muy bueno. Que puedo seguir diciendo, pero también hay deseos malos. La Biblia dice de la abundancia del corazón. Pues llenemos nuestro corazón de buenos deseos, de buenos deseos. El afecto, los pensamientos. Hechos 21:13 y Mateo 9:4. Voy a leerle 9:4 mientras ustedes buscan 21:13 de Hechos de los Apóstoles. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis qué? ¿Mal en qué? ¿Malos qué? ¿Malos qué? Pensamientos. Nuestro corazón debe tener buenos qué? Buenos deseos. Y nuestra mente debe tener buenos pensamientos. Buenos pensamientos. Hechos 21:13. Creo que ya lo buscaron, ¿no? Vean. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir.
En Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El afecto. Ellos estaban ¿qué? Llorando. ¿Por qué estaban llorando? Porque sabían que a Pablo se lo llevaban preso y no lo volvían a ver. Y era su líder espiritual. Y se pusieron a llorar. Y Pablo le dijo: ¿qué hay llorando? Su sentimiento es bueno, pero es que yo tengo una tarea que cumplir. Al contrario, oren por mí, que tenga la valentía de predicar y enseñar hasta que me quite la vida el Señor. Yo sé que voy a ir a la cárcel y estuvo preso en diferentes lugares y llegó hasta Roma. El emperador Nerón mandó cortarle la cabeza a Pablo y lo hizo. Pero él, antes de que eso sucediera, dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y así lo hizo con gozo. Alaban a Dios. No es que no tengamos aprecio por las personas, sino que Pablo dice: ubíquense, si esto yo no tengo afecto por la obra de Dios, si me toca sufrir, lo haré con gozo y con alegría. Y entendimiento. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con limpieza. La limpieza del corazón. Si no tenemos limpio el corazón, nosotros no vamos a entender bien las cosas. En las cosas de Dios, si queremos tener un buen entendimiento, tenemos que tener limpio nuestro corazón. Hay gente que es difícil entender. Dios mío, se lucha con eso. Limpiemos nuestro corazón. Estos elementos que les he dado tienen que ver con limpieza. Y por eso, Hebreos 4:12, que ustedes lo conocen, Hebreos capítulo 4 y versículo 12 lo presenta de esta manera. La palabra de Dios es que viva. La palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Concluyo con esto de las intenciones, porque es que hay alguien que ha dejado algo para nosotros para cortar con las malas intenciones. Y tengamos entendimiento cuando se hace algo con una intención correcta. Su corazón y mi corazón deben tener buenas intenciones. Y para eso tenemos que darle lugar a la palabra de Dios, porque ella es viva, más cortante que toda espada, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Escucha lo que dice: discierne, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Leí un versículo hace un momento y Jesús entendía y les dice: ustedes, ¿por qué piensan mal? Tienen malos pensamientos. Dijo Jesús: ¿por qué discernió? Fue tan exacto el Señor en discernir, en entender lo que esta gente pensaba. Porque Él vivía en Dios y era la palabra lo más importante de su vida. Nosotros queremos entender, pero la Biblia no la estudiamos como debiéramos. Leemos y hasta ahí llegamos a algunos. Debemos leer, estudiar, meditar, pasar tiempo para que nuestra mente tenga la sabiduría y la guía de la palabra de Dios. Y vamos a entender muchas cosas, de lo contrario sería imposible.
Por eso este mandamiento tiene ese propósito. Dios mío. Es por esta razón que estoy diciendo el corazón. El verdadero cristiano está en el corazón, en lavar de maldad el corazón. Jeremías 4:14. Rápidamente. Jeremías 4:14. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 4 y el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Somos nosotros los que decidimos qué entra en nuestro corazón, qué viene a nuestra mente. Somos nosotros los que, usted es la que decide. Usted es el que decide. Yo soy el que decide. Nadie puede decidir por mí. A mí me dan consejos, a usted le dan consejos, pero que los lleve a cabo, eso es un asunto suyo. Segundo punto. El propósito de este mandamiento es tener una buena conciencia. ¿Qué dije? Esta palabra conciencia viene del griego conocimiento, más significa conocimiento consigo. La conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Es la conciencia, por eso, permítame partir la palabra, conciencia. Eso quiere decir con conocimiento, conciencia, con conocimiento. Y hay algo que nosotros que darle lugar al conocimiento, a profundidad. Por eso dije, la conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocer la palabra. Porque Dios dice, Señor, revélame, muéstrame tu voluntad. Es la Biblia. ¿Por qué no busca la Biblia? Señor, envía un ángel que es esperándome. No llegará nunca. Señor, escucha, mándame una señal. Señor, el hombre que me está proponiendo es tu voluntad. Y es un inconverso que está pidiendo que la voluntad de Dios no tenía en yugo desigual con los que. Con los infieles. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hay cosas que la gente anda pidiendo. Una señora me dijo, pastor, quiero que usted me ayude a orar, porque es que yo estoy pidiendo la voluntad de Dios a este y el hombre va a ser mi esposo o no. Voy a perder tiempo en eso. Y me dijo así, por favor, si lleva tanto tiempo viendo en fornicación, usted me está pidiendo que ore. ¿Qué no tiene esa persona? Conciencia. Y si la tiene, oscurecida por el pecado. ¿Está entendiendo lo que digo? Porque hay gente que viene, no sé si está de acuerdo, viene a pedirle que oración por unas cosas y está pidiéndome que ore por eso. Lo que usted tiene que ver, le falta ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Gracias. Conocimiento. Miren, rápido. Debemos guardar limpia nuestra conciencia. 1 Timoteo 1, 19 y 3:9. Gracias. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Observe que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo algo que debemos tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para llevarla a cabo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 19 que leímos. Mire lo que dice. El
manteniendo la fe y buena Conciencia. si no tenemos, no sostenemos nuestra fe que hemos recibido de Dios a través de la palabra y una buena conciencia, terminamos desechando lo que debemos tener. Y como ellos desecharon, en la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y dan los nombres de los que naufragaron. ¿Quiénes naufragaron? Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro. ¿Se da cuenta? Naufragaron. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe ni una buena. Todo lo que usted hace, todo lo que usted hace, es muy fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. Usted, yo no. Y si ve que es algo malo, cuídese. Porque eso termina en desastre espiritual. ¿Están entendiendo lo que digo? 3:9. Que guarden el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. ¿Se sabe que hay gente que no puede dormir por su conciencia? Los acusa de lo malo que han hecho. Y él se cuenta que en el cristiano la conciencia va ligada ¿a qué? A la fe. Si usted tiene mala conciencia, puede en cualquier momento naufragar, retirarse, porque su fe es una fe hipócrita. ¿Qué es lo que quiere decir fe fingida? Eso es lo que encuentro en el texto, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, la fe no fingida, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, porque la conciencia estaba ¿qué? Limpia. ¿Cómo está nuestra conciencia? No me conteste, porque eso es un asunto entre Dios y nosotros. Pero debo platicarlo porque está en el texto que he usado hoy. En el versículo 3, tener una buena conciencia. Estoy hablando del capítulo 1 de Timoteo, versículo 5. Y estoy hablando de esto porque es tener una buena conciencia. Segunda carta de Timoteo, rápido. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. No se puede servir a Dios y estar haciendo lo malo. Porque puede nadie conocerlo, pero nuestra conciencia nos acusa. Y si nos acusa, es mejor no arrepentirse y apartarse de lo malo. Es lo que Pablo dice, por el Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe que, porque es una fe hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque la palabra fingir del griego es teatro. La palabra fingida del griego es teatro. Usted ve, algunos han visto películas donde el actor y sale la novia, y luego viene el novio que es el actor, y los dos son los actores. La dama, la actriz principal y el otro también, eso
eso la gente llora porque por fin se casaron. En la vida real no es así. Y se besan, se abrazan, pero no están casados. Están haciendo fingir que se casan. ¿Cuántos se han casado hace cuántas veces en un altar? Fingir. Esa es una cosa hipócrita. Está hablando de hipocresía en el sentido de los actores. Y nosotros no debemos tener una fe fingida, sino una fe real en nuestro Señor a través de la palabra. Si usted quiere tener una fe sólida, debe tener un conocimiento y una claridad en la palabra de Dios. Amén. Alaban al Señor. Es por eso que he leído esto. Debemos conducirnos honradamente allá al libro de Hebreos. Creo que les voy a quedar leyendo el último punto. Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Por favor, véalo conmigo y resáltelo, si no lo han resaltado. Capítulo 13, versículo 18. Dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien. ¿De acuerdo? Deseando conducirse bien en todo. Pero él dice, teniendo que. ¿Qué pasó? ¿No puedo dormir? ¿Qué hizo? Hay gente que tiene pesadillas por la conciencia. Pero que tan chévere tener la buena conciencia. Si ronca es feliz, aleluya, porque no tiene nada que lo acuse espiritual, moral, ni en ningún aspecto. Por eso dice el versículo 18, confiando en que tenemos buena conciencia, por eso deseamos siempre conducirnos bien en todo. ¿Bien en qué? Bien en todo. Dios mío. En estos 5 minutos quiero hablarles del último punto. Yo voy a dejar el último puntito aquí. El propósito de este mandamiento es una fe no fingida. Se explica que los falsos maestros en Éfeso no tenían esta clase de fe, sino que se habían desviado de la fe y tenían una fe fingida. Rápido. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo puede ser fe sincera y genuina aquella que lleva a la persona a enseñar diferentes doctrinas? Ninguna persona que enseña falsa doctrina tiene una fe sincera y verdadera. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Miren, te voy a decir por qué. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, falsas enseñanzas, destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, bajas pasiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Por avaricia harán mercadería a vosotros con palabras fingidas. ¿Con palabras qué? Fingidas. ¿Y por qué tienen palabras fingidas? Por la fe fingida. Tengo una palabra. Esa palabra tiene que ver contigo. Irás a las naciones, tendrás un ministerio y serás la más famosa cantante del mundo. Y eso era lo que quería. Eso les alegra el corazón. No es eso lo que debemos hacer. No es darles palabras que no tienen que ver con la Escritura. Es enseñar la palabra de Dios para que la persona sepa dónde está ubicada y parada.
Por eso aquí está hablando esto y dice palabras fingidas, porque tienen una fe. Miren, esta palabra fingida, dije, es teatro, es actuar, es fingir lo que no somos. Le voy a dar 3 ejemplos rápidos. El primero, David. Y no es que David tuviera una fe fingida, no entienda mal. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, 13 al 15. Anótenlo, lo leen cuando lleguen a casa. David fingió estar loco. ¿Recuerdan el pasaje? Comenzaron a dejar las babas corriendo. ¡Está loco! ¿Qué me traen este? La única manera de salvar la vida era fingir que estaba loco. ¿Estaba loco? No. No, estaba haciendo ¿qué? ¿Teatro? ¿Estaba haciendo qué? Teatro. Y miren, las películas están haciendo teatro y nosotros llorando gente llorando porque con algo que es teatro. Pero nos dejamos mover las ¿qué? Las emociones. Otra persona, la mujer de Jeroboam, se disfrazó y fue allá al profeta para preguntar. Y el profeta le dice: no venga aquí con su trama y su cuento y su teatro. Usted es tal persona. Y estaba disfrazada. Digo, mujer de Jeroboam. Ella pensó que sabía. Y yo quiero decirle, no importa lo que la gente haga, cuando se enfrentan a Dios, Dios dice: usted es esto, ha fingido, pero usted no pasa la prueba. Por eso debemos ser muy sinceros con Dios, consigo mismo, por la palabra que nosotros tenemos. Denle un aplauso, Señor. Pedro llegó a fingir también, ¿no? Cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles compartía y tal. Llegaban judíos y de una vez cambiaba y se salía. Y ya miraba mal a los gentiles. Y Pablo lo vio y dice: ¿qué es usted fingiendo? Y lo confrontó y le dijo: usted está haciendo mal, porque eso es hipocresía. Wow. ¿Se da cuenta que hay 3 ejemplos de eso? No tenían una fe fingida. Lo que tuvieron fue unas acciones que no deben pasar en nosotros. Son ejemplos. Por eso, muchos fingen tener una fe sincera, pero la verdad es que no la tienen. Enseñar falsas doctrinas, trastornar, girar. Y la fe de algunos se desvanece cuando se enseña lo que no es. Cuando se enseña lo que no es. Quiero terminar hoy con lo que el apóstol Pablo dice en la carta a Tito 1:11. Voy a leer 10 y 11. Voy a leer desde el 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Observe esto. Unos minutos más. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. O sea, Pablo, una persona muy clara en la enseñanza. Y le dice: mire, Timoteo, yo ya no voy a estar para acompañarme ni hablar, porque yo ya estoy camino al mundo. Retenedor de la palabra. Si hay algo que usted tiene que aprender es a tener claridad de la palabra fiel. 2. Tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, pero debe tener la sana enseñanza. 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dios mío, se da cuenta la riqueza de la palabra. Quisiera tener tiempo para predicar y predicar un poquito más acerca de esto, pero les dejo a ustedes que se aprendan esos textos de memoria. ¿Por qué? Porque es el pasaje y por eso es el mandamiento con propósito. El propósito de este mandamiento, lo primero que dijimos, ¿qué es el primer mandamiento? Es un corazón que limpio. El segundo, es el propósito de este mandamiento tener una buena conciencia. Y el propósito de este mandamiento es una fe no fingida, una fe real. Y la fe real se basa en la doctrina sana, en la sana enseñanza. Por eso dice, a los cuales es necesario tapar la boca. ¿Se cuenta cómo habla la Biblia? ¿Cómo habla Dios? Nada. Si hay alguien que está haciendo estas cosas, hay que tapar la boca con la doctrina sana. 2. Habladores de vanidades, engañadores, oh Dios, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay que enseñar lo que conviene, lo que necesita, y en eso debo ser muy responsable, extremadamente responsable. Todo predicador, toda persona que tiene la oportunidad de predicar, debe saber qué es lo que está haciendo para que puedan tener un buen resultado. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Oro por cada persona que está aquí, los que me han visto o me verán cuando terminen en vivo, sean edificados en la santísima fe. Señor Jesús, con tu precioso Espíritu, pero con tu preciosa sangre y tu palabra, santifícanos. Pues tu palabra dice que nuestro corazón debe ser limpio, puro, porque lo limpio de corazón te veremos. Dios, perdónanos por cosas que posiblemente hemos hecho. Si alguien está escuchando y ha hecho cosas malas, no tiene una buena conciencia, vuelve a ser Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y Señor, que cada persona que está aquí y los que me ven puedan tener no una fe fingida, sino una fe como dijo Pablo, una fe verdadera, una fe real, la que nace de la palabra que es viva y eficaz. Te pido con todo el corazón, ministra cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos fe acá?